quiero pedirte unas cosas. Si te gustó el video, dame like. Si no te suscribiste, suscríbete. Así recibirás aviso de los próximos videos que se irán subiendo. Si te agrada el contenido del canal, compártelo con amigos, familiares, colegas, vecinos, conocidos. Así más personas podrán disfrutar de él. Y por encima de todo, déjame tus comentarios. Nada me daría más placer. Ahora sí, disfruta del video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien y estén bien dispuestos para disfrutar de este otro video con temas muy interesantes. Y el tema de hoy es un poco fantasmal, digamos, se trata del espiritismo. Eh, una actividad que interesa mucho al ser humano, ya que toca una cuerda sensible en cada persona, que es el deseo consciente o inconsciente de entrar en contacto con seres queridos que ya han pasado al más allá y que nosotros extrañamos y deseamos su compañía y queremos saber si están bien, cómo es la vida de ultratumba y esas cosas. Por eso el espiritismo, desde digamos su codificación en Francia a mediados del siglo XIX, eh, adquirió tantos adeptos hasta el día de hoy, sobre todo en Brasil, que es el país que tiene más espíritas, como le dicen ellos. Eh, yo creo que la actividad del espiritismo es antigua, la invocación a los muertos es antigua. Están en la antigüedad, están en la antigua Roma, en la antigua Grecia. Por ejemplo, en la Odisea este, eh, hay una parte donde se conjura a los muertos. Y así que esto es algo que se ha practicado siempre, y también en la Biblia. Uno de los reyes judíos consulta al espíritu de uno de los sacerdotes importantes de esa época para consultarle ante un problema difícil, distinto. Y creo que la mujer era la profetisa de Endor. Sí que ya es antiguo, es viejo como el mundo, siempre se ha invocado a los muertos y supuestamente se ha entrado en contacto con ellos y se han obtenido respuestas. Si es verdad o es mentira, no lo sé. Pero bueno, a mediados del siglo XIX, en Francia, un señor cuyo seudónimo era Alan Kardec codificó y dio forma a un movimiento llamado espiritismo, que es el supuesto, una filosofía, para algunos una religión, donde uno entra en contacto con los espíritus de los fallecidos o desencarnados, como le dicen los espiritistas, y puede obtener un montón de informaciones y comunicaciones con ellos. El espiritismo tiene una rica historia, y hay un montón de figuras importantes dentro de ese movimiento. Como también ha habido fraudes, medium que han falsificado las comunicaciones. Pero bueno, en toda actividad humana siempre hay algo de trampa. No significa eso que sea mentira el espiritismo, no lo sabemos. Yo personalmente no lo condeno. El espiritismo para mí me hace acordar a un cristianismo más avanzado, menos dogmático y más avanzado, con mezclas de filosofía oriental, ya que tiene la reencarnación, tiene el karma, que se llama la ley de retribución. Y tienen es una mezcla de ambas cosas, pero digamos presentado a la mentalidad del occidental, ¿no? Ha sido codificado, como dicen ellos, maravillosamente bien por Allan Kardec, en 5 libros, el Pentateuco kardecista, y bien, se le ha dado forma y ha llegado hasta el día de hoy, gozando de buena salud. Lógicamente,
Los científicos ni se dignan a estudiarlo porque para ellos eso es un fraude o es una ilusión, pues no pueden someterlo a la experimentación científica. Pero bueno, supongo que con el tiempo se descubrirán formas de poder medir y cuantificar esos fenómenos. Por el momento es esto lo que tenemos. Y vuelvo a repetir, toca una necesidad muy humana, llena un hueco importante dentro del corazón humano, que es entrar en contacto con las personas que se han ido antes que nosotros y que estamos ligados por lazos afectivos, que los extrañamos, los necesitamos, ya sean padres, hijos, esposos, amigos, hermanos, tíos, abuelos, que han fallecido y nos dejaron un vacío en el corazón. Y el espiritismo es como que llena esa necesidad de contacto humano con aquellos que se han ido antes. Así que yo no quiero prolongar mucho esta introducción porque, como siempre digo, el video es más que elocuente, está lleno de información interesante. Mírenlo todo hasta el final. Si les gusta el material, denme like. Compartan con amigos, conocidos, colegas, para que otros más puedan disfrutar de él. Y si les gusta el contenido del canal, suscríbanse. Van a recibir notificación apenas yo subo un video. Y por encima de todo, déjenme sus comentarios, incluso sus críticas. No me importa si son hechas con respeto, yo las tomo en cuenta. Así que, caballeros, mejor dicho, damas y caballeros, vamos a adentrarnos en un tema fantasmal. Vamos a bajar un poco la luz, subimos el volumen si es necesario, y si no tienen miedo y están listos, vamos a invocar a los espíritus. Nos vemos en un próximo video. ¿Es el espiritismo un verdadero puente de comunicación entre vivos y muertos o es un fraude? ¿Cuánta ilusión genera el volver a conectarse a seres separados por la muerte? Pero, ¿es una técnica real de comunicación con los muertos o una ilusión? Por supuesto que la opinión de los científicos es invariable, fraude o ilusión. Sin embargo, es una actividad tan vieja como la humanidad misma. Vamos a adentrarnos en todos los pormenores de esta filosofía o religión para algunos, que tanta fascinación genera en muchos. El espiritismo, del francés spiritisme, es una doctrina originada en Francia a mediados del siglo XIX, cuyo máximo exponente ha sido Allan Kardec, 1804-1869. Esta doctrina establece como principio la inmortalidad del alma, naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad, según la enseñanza dada por los espíritus superiores con la ayuda de diversos médiums. Kardec definió el espiritismo como la ciencia que estudia la naturaleza, origen y destino de los espíritus, además de su relación con el mundo corporal y como filosofía, ya que estudia las consecuencias morales que resultan de estas revelaciones. Los conceptos o doctrina espiritista tienen seguidores en varios países del mundo, tales como Alemania, Argentina, Brasil, el país con la mayor cantidad de espiritistas, Paraguay, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Haití, Japón, Perú, Portugal, Panamá, Puerto Rico, Reino Unido, Uruguay, Chile, Ecuador y Venezuela. Etimología del término espiritismo. Hasta hace poco diversos autores sostenían que el término espiritismo, del francés spiritisme, de spirit, espíritu,
e ism, doctrina, surgió como un neologismo, o más precisamente un portmanteau, creado por el francés Allan Kardec, para nombrar específicamente la doctrina de los espíritus, presentada por él en el libro de los espíritus en 1857. Kardec utilizó el término en la introducción de su libro de los espíritus. Sin embargo, el historiador puertorriqueño Dr. Gerardo Alberto Hernández Aponte, quien es uno de los más importantes especialistas en la historia del espiritismo, descubrió y documentó que el término procede del espiritualismo y existía al menos desde 1853. Muchos espiritistas hispanoparlantes prefieren nombrar a la doctrina y asimismo con la palabra portuguesa espírita y no espiritista, que introdujo el traductor español Fernando Colavidas en las primeras traducciones de la obra del francés al español. Símbolo de la doctrina. La cepa de vid, como Allan Kardec la describe en su primer libro, es considerada el símbolo de la doctrina. Según el autor, los propios espíritus le encomendaron utilizarla. Pondrás en el encabezamiento del libro la cepa de vid que hemos dibujado porque es el emblema del trabajo del Creador. Los principios materiales que mejor pueden representar al cuerpo y al espíritu se encuentran reunidos en ella. El cuerpo es la cepa, el espíritu es el licor, el alma o espíritu unido a la materia es el grano. El hombre, quinta esencia del espíritu por medio del trabajo, y tú sabes que solo por el trabajo del cuerpo el espíritu adquiere conocimiento. El libro de los espíritus, 1857. Los principios del espiritismo contenidos en sus obras fundamentales son la existencia y unidad de Dios como primera causa inteligente. Dios es eterno, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso y soberanamente justo y bueno. La existencia de espíritus, seres individuales creados por Dios, que son los seres inteligentes de la creación, vuelan el universo fuera del mundo material, sempiternos, con predisposición hacia la inteligencia, aptitud que desarrollan al evolucionar. Para encarnar en un mundo material, el espíritu se une a un cuerpo físico por medio de su espíritu, envoltura semimaterial que rodea al espíritu. Comunicabilidad espiritual, mediumnidad. El ser humano, denominado también alma o espíritu encarnado, puede comunicarse con espíritus desencarnados, entre ellos espíritus correspondientes a fallecidos terrestres, a través de algún medio. El ejercicio medianímico requiere de un cuerpo material, y por lo que solo los encarnados pueden ser medium. Ley de causa y efecto. Es el mecanismo de retribución ética universal a todos los espíritus, según el cual nuestra condición actual es el resultado de nuestros actos y decisiones pasadas. La purificación de una falta se realiza mediante el arrepentimiento y la expiación necesaria para la corrección. Reencarnación. Es el proceso natural que permite al espíritu volver a encarnar como humano con el fin de evolucionar, sea para perfeccionarse en virtudes, para expiar faltas pasadas, para ayudar a sus semejantes a progresar, etc. Por evolución intelectual, el humano solo puede reencarnar como humano, pero tanto en hombre como mujer. Dinamismo en la vida espiritual. Los goces o penas relativos después de desencarnar los determina el estado de la conciencia del individuo, que concibe su porvenir en algún mundo afín a su estado vibratorio. Aún así, el ser tiende a la felicidad eterna por la misma eterna evolución que va desarrollando. Pluralidad de mundos habitados. La Tierra no es el único planeta con vida en el universo. El espíritu encarna en diferentes planetas, progresando en todos los aspectos. Responsabilidad individual. El estado de la vida presente del ser es debido únicamente a sí mismo. El mismo espíritu es quien, antes de encarnar, elige las pruebas y circunstancias por las que pasará, consolidando así la ley del libre arbitrio. Dios no establece premios o castigos individuales, pero sí leyes universales desde la eternidad. Igualdad espiritual. Dios no privilegia a ningún espíritu, creándolos a todos simples e ignorantes, pero destinados invariablemente a la perfección, con aptitudes idénticas para el bien o para el mal según su libre albedrío. La conciencia como libro de vida. Las decisiones buenas solo surgen del sentido común dictado por la conciencia junto a la inteligencia. Esto es, las intenciones verdaderas del bien común. Universalidad de la filosofía. La relación humana-espiritual no necesita ninguna mediación institucional. Una espiritualidad natural es suficiente e incluso más apropiada para la realización del ser. Por ello, el espiritismo carece de rituales, cultos, templos o personas con privilegios religiosos. En el espiritismo no existen ángeles o demonios.
entendido como ser de una naturaleza diferente a la humana. Los ángeles o demonios tienen todos el mismo origen espiritual y evolucionan o no hacia la perfección por decisión propia. No fueron creados perfectos por Dios y luego cayeron, sino que evolucionaron desde el mismo estado que las almas humanas, con las que comparten naturaleza. En este sentido, los demonios no son ángeles caídos, sino seres espiritualmente involucionados. Características de las reuniones espiritistas. Si se compara el modelo espiritista con las características generales de los sistemas religiosos más comunes, encontramos que la reunión espírita reúne las siguientes características: ausencia de jerarquía sacerdotal, ausencia de culto, imágenes, altares, etc., ausencia de cualquier ritual o sacramento, bautismo, casamiento, etc., incentivo al respeto y tolerancia de todas las religiones. Muchos espiritistas lo consideran su segunda religión. La práctica espiritista es gratuita y sin ánimo de lucro, aunque la participación en las instituciones espíritas se ajusta a los parámetros comunes a toda asociación civil, de acuerdo a las legislaciones de cada país. Las instituciones espíritas se adecuan a sus leyes internas por asociaciones civiles y otros marcos legales. Y se toma el modelo de la ciencia, podría considerarse que la reunión espírita en la que se desarrolla el método mediúmnico reúne las siguientes características. Es empírica en la medida que parte de la consideración de un fenómeno corriente denominado fenómeno mediúmnico o fenómeno espiritista, que debe ser diferenciado de manifestaciones similares en las que intervienen estados alterados de conciencia o el animismo. Existe una hipótesis sobre el fenómeno espiritista que lo comprende y lo incluye en un sistema. Existe un método mediúmnico que permite operar e intervenir sobre el fenómeno. Existe experimentación. Estos aspectos suelen estar implícitos en general, ya que la doctrina espiritista no la ha desarrollado un solo científico que la respalde. Obras básicas. Los historiadores Henry Soss, Francisco Thyssen y Zeus Wantwil coinciden con lo dicho por el codificador Allan Kardec, el cual afirmaba no haber sido el autor intelectual de la mayor parte del contenido de las obras básicas. Recibió en 1855 de Carlotti y de un grupo de seguidores de distintas partes del mundo 50 cuadernos conteniendo relatos de experiencia y comunicaciones mediúmnicas diversas, obtenidas a través de diversos medios, de almas que se decían personas muertas. Allan Kardec analizó, ordenó y completó con la información concordante obtenida de los espíritus a través de diversos medios desconocidos entre sí y en diversas partes del mundo, organizando estos trabajos en 5 obras, consideradas básicas para el espiritismo. Los espiritistas reconocen a Allan Kardec como el codificador de la doctrina espiritista, no como el creador de la misma. Los espiritistas consideran que los autores de la mayor parte de los textos espiritistas no han sido los mediums, sino los propios espíritus de personas muertas, que los espiritistas llaman personas desencarnadas. Las 5 obras básicas, conocidas como el Pentateuco kardecista, son: El Libro de los Espíritus, primera edición, 18 de abril de 1857. En la primera página se lee: contiene los principios de la doctrina espiritista sobre la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad, según las enseñanzas dadas por los espíritus superiores con la ayuda de diversos medios. Recopilada y puesta en orden por Allan Kardec, este libro se ordena en forma de preguntas y respuestas abarcando los más diversos temas con sus 1018 preguntas. El Libro de los Medium, primera edición, enero de 1861. En la portada se establece su contenido: guía de los medium y de los evocadores. Contiene la enseñanza de los espíritus sobre la teoría de todos los géneros de manifestaciones, los medios de comunicarse con el mundo invisible, el desarrollo de la mediunidad, las dificultades y los escollos que se pueden encontrar en la práctica del espiritismo. Continuación del Libro de los Espíritus por Allan Kardec. Esta obra trata de las manifestaciones espiritistas y de los medios, por tanto, de la parte fenoménica del espiritismo, y lo caracteriza como ciencia de observación que analiza la relación entre el mundo corpóreo y el mundo invisible o espiritual. El Evangelio según el espiritismo, primera edición, abril de 1864. Contiene la explicación de las máximas morales de Cristo, su concordancia con el espiritismo y su aplicación a las diversas posiciones de la vida. El cielo y el infierno, título original: El cielo y el infierno o la justicia divina según el espiritismo, primera edición, agosto de 1865.
contiene el examen comparado a las doctrinas sobre el tránsito de la vida corporal a la vida espiritual, las penas y las recompensas futuras, los ángeles y los demonios, las penas eternas, etc., seguido de numerosos ejemplos sobre la situación real del alma durante y después de la muerte. Además, entre otros, como la revista Espírita y algunos otros literarios en la doctrina espiritista. ¿Cuál es el destino del hombre después de la muerte física? ¿Cuáles serían las causas del temor a la muerte? ¿Existe el cielo y el infierno? ¿Merece crédito la antigua creencia en los ángeles y demonios? ¿Cómo procede la justicia divina? Esta y otras cuestiones relacionadas son debidamente esclarecidas en la primera parte de esta obra a la luz de la lógica y de las enseñanzas de los espíritus. En la segunda parte, titulada Ejemplos, Kardec registra numerosas comunicaciones de espíritus clasificados por categoría, tales como felices, sufridores, arrepentidos, endurecidos y suicidas, que ejemplifican la doctrina expuesta anteriormente. La Génesis, título original La Génesis, los milagros y las profecías según el espiritismo. Primera edición, enero de 1868. Trata asuntos como Dios y la visión de los hombres sobre su existencia y naturaleza, la providencia divina, el bien y el mal, el espacio y el tiempo, la formación de los mundos, la génesis orgánica y la génesis espiritual, los milagros y su explicación, la superioridad de la naturaleza de Jesús y la desaparición de su cuerpo, y muchos otros asuntos. Como siempre, conozcamos la historia de este movimiento. Desde la antigüedad, la humanidad ha creído posible comunicarse con los espíritus de los muertos. Durante la Edad Media, la creencia que los espíritus regresaban al mundo de los vivos multiplicaron los cuentos de fantasmas. En Hamlet, el dramaturgo William Shakespeare presenta al fantasma de un rey asesinado que regresa para solicitar venganza al protagonista, su hijo. Ese tipo de aparición presenta una práctica propiamente espiritista para establecer la comunicación con los muertos. En el año 1854, en París, Francia, el espiritista Allan Kardec se dedicó al estudio de fenómenos paranormales, en particular a las manifestaciones de las mesas giratorias. Las explicaciones de las causas de estos fenómenos, al igual que el sistema filosófico, centraron las bases del espiritismo. Sus investigaciones fueron la base de la publicación en el año 1857 del Libro de los Espíritus. Este volumen supone el comienzo del movimiento espiritista contemporáneo. En los años siguientes, Kardec publicó numerosos libros. En 1858 fundó la revista Espírita, de la que fue director hasta 1869, año de su muerte. Muchas personas abrazaron el espiritismo en Europa y en los Estados Unidos como una explicación lógica de la realidad e incluso de temas relacionados con la trascendencia, como Dios y la vida después de la muerte. Miles de sociedades espiritistas fueron creadas en ambos continentes y en algunos países como España, el espiritismo fue candidato a integrar los programas regulares de segunda enseñanza y de las facultades de ciencia y de filosofía y letras. El texto principal, más completo e importante sobre la historia del espiritismo, se encuentra en el primer capítulo del libro publicado por la Academia Puertorriqueña de la Historia, obra del historiador puertorriqueño Dr. Gerardo Alberto Hernández Aponte, que se titula El espiritismo en Puerto Rico, 1860-1907. Una obra medular, profunda, rigurosa, académica y de consulta obligatoria y de partida para cualquier estudio que desee conocer la historia del movimiento en Francia, su expansión por España e Iberoamérica, así como sus antecedentes en Estados Unidos. En España, uno de los grandes pioneros del espiritismo fue Luis Francisco Benítez de Lugo y Benítez de Lugo, octavo marqués de la Florida y 10º señor de Algarrobo y Bormujos, el cual realizó una presentación de una proposición de ley para la enseñanza oficial del espiritismo, dando lectura al mismo el 26 de agosto de 1873. En Iberoamérica, el espiritismo se expande con una corriente que intenta mantenerse fiel al proyecto inicial de Kardec y otra de carácter netamente religiosa. La primera corriente, con foco en Argentina, postula el espiritismo como ciencia, filosofía, moral. La segunda corriente, con base en Brasil, es de grandes dimensiones y postula el espiritismo como ciencia, filosofía, religión. Su máximo exponente fue Chico Xavier. Si bien ambas corrientes comparten el mismo nombre, espiritismo, su desarrollo, proyectos y razonamientos divergen hasta el punto de constituir dos espacios diversos, pero en lo esencial. Ahora conozcamos detalles adicionales de esta doctrina.
El espiritismo es considerado una pseudociencia o superstición en los ámbitos científicos y escépticos. El físico y epistemólogo Mario Bunge, 1919-2020, en su libro Investigación Científica de 1969, lo incluye en su listado de pseudociencias por no cumplir con los requisitos básicos de la metodología científica. El ex mago canadiense James Randi describe al escritor escocés Sir Arthur Conan Doyle, célebre por sus historias sobre el detective Sherlock Holmes, como un poco snob, y opina que su aceptación del espiritismo, que Randi considera increíblemente ingenua, legitimó esta creencia como religión. Espiritismo y espiritualismo. Muchas personas han tenido contactos con prácticas que intentan contactar con los difuntos a través de prácticas adivinatorias, como el juego de la copa o la tabla Ouija. Los espiritistas o espíritas, sin embargo, afirman que este tipo de sistemas no forman parte del cuerpo doctrinal del espiritismo codificado por Allan Kardec. Aunque la vimos mucho en el cine, conozcamos una sección espiritista. Una sesión espiritista es una reunión en la que se intenta comunicar con espíritus para recibir presuntos mensajes de seres fantasmales o para poder comunicar con ellos a través de un medium. La popularidad de esas sesiones creció espectacularmente con la fundación de la religión denominada espiritualismo a mediados del siglo XIX. Quizá la serie de sesiones mejor conocida de aquella época fue la conducida por Mary Todd Lincoln, quien, apenada por la pérdida de su hijo, organizó sesiones espiritistas en la Casa Blanca, a las que asistió su marido, el presidente Abraham Lincoln, y otros miembros destacados de la sociedad. El informe de la Comisión Seyberg de 1887 empañó la credibilidad del espiritualismo y su popularidad, acusando públicamente de fraude a los conductores seculares de estas sesiones. Las sesiones han continuado siendo parte de los servicios religiosos de los espiritualistas, los espiritistas y las iglesias espiritualistas, haciendo un mayor énfasis en los valores espirituales sobre otros aspectos más espectaculares. El término sesión espiritista, en principio, puede referirse a varias actividades diferentes, cada una con sus propias normas sociales y convenciones, sus propias herramientas favoritas y su gama propia de resultados esperables. En la religión del espiritualismo y también en la religión de la metafísica divina, una rama reconocida del espiritualismo en los Estados Unidos, las sesiones son generalmente una parte de los servicios religiosos para comunicarse con personalidades pertenecientes al mundo de los espíritus. Normalmente solo son denominadas sesiones desde fuera de la comunidad. Los espiritualistas prefieren hablar de recepción de mensajes. En estas sesiones, que generalmente tienen lugar en iglesias espiritualistas bien iluminadas o al aire libre, en campamentos como Lily Dale en el estado de Nueva York o el campamento Casadaga en Florida, un ministro ordenado o un medium de contacto harán llegar de palabra mensajes de personalidades en espíritus a los asistentes. Generalmente estos servicios de mensajes o manifestaciones de la continuidad de la vida están abiertas al público. A veces el medium recibe los mensajes estando de pie. En algunas iglesias el servicio de mensajes es precedido por un servicio de curación, que implica alguna forma de curación por la fe, además de intentar comunicarse con los espíritus de personas con las que tenían una relación personal, los congregantes. Algunas de las iglesias espiritualistas también tratan de entrar en contacto con espíritus de quienes pueden tener una relación concreta con el medium o una relación histórica con el cuerpo de la iglesia. Un ejemplo de esto último es el espíritu de Black Hawk, un guerrero nativo americano de la tribu Fox que vivió durante el siglo XIX. Black Hawk era un espíritu a menudo invocado por la medium espiritualista Leafy Anderson y ha quedado como el foco central de los servicios de las iglesias espirituales afroamericanas que fundó. En el espiritismo latinoamericano, similar al espiritualismo, las sesiones en las que los congregantes intentan comunicarse con los espíritus se denominan misas. Los espíritus invocados en el espiritismo son a menudo antepasados de los congregantes o santos católicos. Hay mediums que pretenden contactar con los espíritus de los muertos u otros espíritus en un escenario, delante de una audiencia, con un cierto componente teatral. Son distintas a las clásicas sesiones alrededor de una mesa con todos los asistentes sentados. Uno de los primeros practicantes más importantes de este tipo de sesiones fue Pascal Beverly Randolph,
quien se dirigía a los espíritus de los parientes de miembros de la iglesia, y que era también famoso por los mensajes que decía recibir de videntes y de filósofos antiguos como Platón. Las sesiones de grupos pequeños de personas, con los participantes sentados alrededor de una mesa en una habitación oscura o con poca luz, generalmente son conducidas por un médium. Esta persona entra en trance para que teóricamente los espíritus puedan comunicarse a través de su cuerpo, transmitiendo mensajes a otros participantes. Otros modos de comunicación incluyen la psicografía o la escritura automática, los golpes secos numerados, la levitación de la mesa, los ectoplasmas e incluso los olores. Este es el tipo de sesiones que más a menudo son causa de indignación y escándalo cuando se descubre que el medio está practicando alguna forma de significar ilusiones mágicas o utilizando trucos de mentalismo para engañar a los clientes. Entre aquellos con interés en el ocultismo se ha extendido la costumbre de conducir sesiones despojadas de cualquier contexto religioso y sin un medium. A veces solo está implicada 2 o 3 personas, y si son jóvenes pueden utilizar estas sesiones como una manera de poner a prueba su entendimiento de las fronteras entre la realidad y lo paranormal. Para este propósito se suelen utilizar la planchette y la ouija. Aquí los espiritualistas y los practicantes psíquicos y medium desarrollan una sesión de modo que todos los participantes pretenden comunicarse con varias personalidades en el mundo de los espíritus. Se suelen organizar con los participantes sentados en círculo. Instrumentos y técnicas. Las sesiones a través de un medio implican la realización de un acto mediante el cual se intenta recibir mensajes de los espíritus de los muertos y de otros espíritus que el practicante cree que existen. Algunos autoproclamados medium son plenamente conscientes y están despiertos mientras sirven como contacto. Otros pueden caer en estados parciales o totales de trance, o en un estado alterado de conciencia. Estos autodesignados medium de trance, cuando emergen del estado de trance, no recuerdan los mensajes que transmiten, por lo que acostumbran a trabajar con un ayudante que escribe o graba sus palabras. Tableros de espiritismo. Los tableros de espiritismo, también conocidos como tableros parlantes o tableros Ouija, nombre denominado de una conocida marca, suelen ser de madera, fibra prensada, cartón o plástico. En el tablero aparecen representadas una serie de símbolos, imágenes, letras, números y o palabras. Está formado por una planchette, tablero pequeño en francés, que puede tomar la forma de un puntero sobre 3 patas y una lupa sobre un soporte rodante. En los tableros de fabricación casera se suele emplear un vaso de cristal pequeño como planchette. La mayoría de los tableros básicos de Ouija contienen sencillamente el alfabeto, aunque no es infrecuente que aparezcan palabras enteras, como por ejemplo versiones de sí y no de acuerdo con el idioma utilizado. El uso de tablero es sencillo. Los participantes en la sesión ponen 1 o 2 dedos sobre el planchette situada en el centro del tablero y el medium designado realiza pregunta en voz alta al espíritu con el que se está intentando comunicar. Y los participantes desplazan la planchette de forma automática sobre el tablero señalando letras y palabras que se supone forman la respuesta que transmite el espíritu. Durante la segunda mitad del siglo XIX, numerosos medios espiritualistas empezaron a defender el uso de herramientas especiales para conducir las sesiones, imponiéndose el uso de habitaciones oscuras, particularmente en las sesiones dirigidas por un medium. Las trompetas de los espíritus eran unas bocinas de forma de cuerno utilizadas supuestamente para aumentar los susurros de las voces de los espíritus a un volumen audible. Las pizarras de los espíritus constaban de 2 planchas atadas juntas que cuando se separaban revelaban los mensajes presuntamente escritos por los espíritus. Las mesas de sesión eran especialmente ligeras, facilitaban que pudieran rotar, flotar o levitar, supuestamente cuando los espíritus se hacían presentes. Los gabinetes de espíritus eran unos armarios portátiles en los que se encerraba el medium, a menudo atado con cuerdas, para impedirle manipular las citadas herramientas. Objeciones críticas. Escépticos, científicos y ateos consideraban las sesiones espiritistas, tanto las de raíces religiosas como las seculares, como simple estafa o al menos una forma de fraude piadoso, constatando su carencia de evidencia empírica. La exposición a la luz pública de supuestos medium que se valían en sus sesiones del uso de herramientas derivadas de las técnicas del ilusionismo desencantó a muchos creyentes en la comunicación con los espíritus. En particular, la confirmación en la década de 1870 de los hermanos Davenport como ilusionistas y el informe de la Comisión Seiber en 1887 pusieron fin a la primera fase histórica del espiritualismo. Magos,
de esta etapa a caballo entre los siglos XIX y XX, como John Neville Maskelyne y Harry Houdini, se publicitaron en ocasiones exponiendo los medios fraudulentos utilizados en las sesiones espiritistas. En 1976, el medium M. Lamarckine describió las técnicas engañosas que había utilizado en sus sesiones. Aún así, en el mismo libro, King también declaraba que todavía tenía una creencia firme en Dios, vida después de la muerte, percepción extrasensorial y otros fenómenos psíquicos. En un programa televisado del 2004, el ilusionista Derren Brown organizó una sesión espiritista especial, describiendo después algunos de los trucos utilizados por él y por los medios del siglo XIX para crear la ilusión de acontecimientos paranormales. Críticos de la conducción por los espíritus, incluyendo a escépticos y creyentes, declaran que desde entonces las manifestaciones físicas de estos fenómenos más frecuentes reportadas consisten en patrones vocales inusuales o comportamientos anormales del medio, que pueden ser bastante fácilmente falsificados por cualquiera con talento teatral. Los críticos de las técnicas de comunicación con tablero, otra vez incluyendo a escépticos y creyentes, declaran que la premisa de que un espíritu mueva la planchette formando un mensaje está socavado por el hecho de que varias personas ponen su mano en la planchette, lo que permite que cualquiera de ellos pueda deletrear una respuesta sin que los otros lo sepan. Se aduce que es un truco común utilizado en ocasiones en reuniones nocturnas de adolescentes para asustar a algunos de los presentes. Otra crítica al sistema del tablero consiste en que el proceso interviene lo que se denomina el efecto ideomotor, una forma de automatismo o de mecanismo subconsciente por el que la mente del usuario guía con su mano la planchette, aunque honestamente crea que no lo está haciendo, cuando de hecho lo está haciendo. Esta teoría se sustenta en la premisa de que los seres humanos, de hecho, tienen un subconsciente con voluntad propia, una afirmación no asumida por todos los estudiosos del fenómeno. Las denuncias de fraude contra los medios que utilizaban herramientas en sus sesiones han tenido dos resultados contrapuestos. Los escépticos han utilizado los casos históricos de engaño como una evidencia para calificar toda actividad espiritista mediúnica como inherentemente fraudulenta, mientras que los creyentes han tendido a eliminar el uso de herramientas para evitar estas acusaciones, pero continúan practicando sesiones con medium, manteniendo plena confianza en sus valores espirituales. En las religiones judaica y cristiana se califica como un pecado el intentar conjurar o controlar a los espíritus, y como por ejemplo se afirma en el libro del Teudemonio 18:9-12. La psicología tiene algo que decir. La investigación en anomalías psicológicas ha revelado el importante papel de la sugestión en el espiritismo. En una serie de experimentos con falsas sesiones, creyentes y escépticos en lo paranormal fueron sugestionados por un actor para que creyesen que una mesa estaba levitando, cuando de hecho estaba quieta. Después de la sesión, aproximadamente un tercio de los participantes afirmaba incorrectamente que la mesa se había movido. Los resultados mostraron que este grupo contaba con un mayor porcentaje de creyentes. En otro experimento, los creyentes también informaron que habían visto cómo una campana de mano se había movido, cuando en realidad había permanecido quieta, y expresó su creencia de que las falsas sesiones habían presenciado algún fenómeno paranormal genuino. Los experimentos apoyaron fuertemente la idea de que los creyentes son mucho más sugestionables que los escépticos en relación con supuestos hechos compatibles con su creencia de fenómenos paranormales. Como sucede en todas las agrupaciones humanas, nunca faltan fraudes y trampas. Médiums notables, asistentes y desenmascaradores. La relación de medios populares en el siglo XIX, muchos de ellos conferenciantes, incluyen a Cora Scott Hatch, Ascha Sprague, Emma Hardinge Britten y Pascal Beverly Randolph. Entre las personas notables que condujeron pequeñas sesiones durante el siglo XIX, figuran las hermanas Fox, cuyas actividades incluían la comunicación mediante golpes en la mesa, y los hermanos Davenport, famosos por su trabajo en el gabinete de los espíritus. Tanto las Fox como los Davenport fueron finalmente confirmados como fraudes. En el siglo XX, entre los medium destacados que entraban en trance se puede citar a Edgar Cayce y a Arthur Ford. Entre las personas notables que han asistido a sesiones espiritistas y que profesaban una creencia en el espiritualismo, se incluye el reformista social Robert Owen, el periodista y pacifista William T. Stead,
William Lyon Mackenzie King, primer ministro de Canadá durante 22 años, que buscó el contacto espiritual y la guía política de su madre difunta, su perro de mascota, y del desaparecido presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. El periodista y autor Lloyd Kenyon Jones y el médico escritor Arthur Conan Doyle. Científicos que asistieron a sesiones espiritualistas y creyeron que el contacto con los difuntos es una realidad, inclusive al químico William Crookes, al biólogo evolutivo Alfred Russel Wallace, al inventor de la radio Guillermo Marconi, al inventor del teléfono Alexander Graham Bell y al inventor de la tecnología de la televisión John Logie Baird, quien afirmó haber contactado con el espíritu del inventor Thomas Alva Edison. Desenmascaradores. Entre los desenmascaradores de medios espiritistas se encuentran los investigadores Frank Podmore de la Sociedad de Investigación Psíquica, Harry Price del Laboratorio Nacional de Investigación Psíquica, los ilusionistas profesionales John Neville Maskelyne, descubridor del fraude de los hermanos Davenport, y Harry Houdini, quien claramente declaró que no se oponía a la religión del espiritualismo, sino que únicamente estaba en contra de los medium charlatanes que realizaban sus prácticas fraudulentas en nombre de la religión. El físico investigador Hereward Carrington sacó a la luz los trucos de medium fraudulentos, como los utilizados en las pizarras para la escritura de los espíritus, las mesas giratorias y las trompetas amplificadoras, las materializaciones, la lectura de cartas cerradas y la fotografía de espíritus. El escéptico John McCabe documentó numerosos casos de medium que habían sido sorprendidos cometiendo fraude, así como los trucos que utilizaron en su libro ¿Está el espiritualismo basado en el fraude?, de 1920. Los ilusionistas tienen una larga historia de descubrir los métodos de medium fraudulento. Algunos de los primeros desenmascaradores fueron Chung Lin Su, Henry Evans y Julien Proskauer. Magos posteriores descubrieron de fraude fueron Fulton Ausler, Joseph Doninger y Joseph Rhine. Los investigadores Trevor H. Hall y Gordon Stein documentaron los trucos del medium Daniel Douglas Home. Tony Cornell también descubrió numerosos casos de medium fraudulento, incluyendo a Rita Gould y a Alex Harris. Y eso es todo, amigos. Abundante material tenemos en este tema, pero ¿es verdad o mentira? Todavía no llegamos a saber con certeza. El Padre de la Verdad, el tiempo, finalmente nos revelará todo.